NIC 11. Contratos de construcción. El grupo está conformado por Elena Segura, Lina Tovar y Erika Rivera. NIC 11. Se basa en el tratamiento contable de los ingresos ordinarios y los costes relacionados con los contratos de construcción. Objetivo: establecer el tratamiento contable a los ingresos y costos relacionados con los contratos de construcción que se desarrollan en varios periodos. Es importante destacar que a la fecha en que la actividad del contrato comienza y la fecha en la que termina el mismo son completamente distintas, es decir, en diferentes ejercicios contables. Por tanto, la cuestión fundamental al contabilizar los contratos de construcción es la distribución de los ingresos ordinarios y los costes que cada uno de ellos genere. Alcance: esta norma debe ser aplicada para la contabilización de los contratos de construcción en los estados financieros de los contratistas. Tipos de contrato. Contrato de construcción. Los siguientes términos se usan en la NIC. Un contrato de construcción es un contrato para la fabricación de un activo o un conjunto de activos que están íntimamente relacionados entre sí o son interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función, o bien en relación con su último destino o utilización. Un contrato de precio fijo es un contrato de construcción en el que el contratista acuerda un precio fijo o una cantidad fija por unidad de producto, y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de revisión si aumentan los costes. Contrato de margen sobre coste. Es un contrato de construcción en el que se reembolsan al contratista los costes satisfechos por él y definidos previamente en el contrato, más un porcentaje de esos costes o una cantidad fija. Un contrato de construcción puede acordarse para la fabricación de un solo activo, como un puente, un edificio o un túnel, o puede referirse a la construcción de varios activos que estén íntimamente relacionados entre sí o sean interdependientes en términos de su diseño, tecnología y función. Contrato de precio fijo. Es un contrato de construcción en el que el contratista acuerda un precio fijo o una cantidad fija por unidad de producto, y en algunos casos tales precios están sujetos a cláusulas de revisión si aumentan los costes. El término contratos de construcción incluye los contratos de prestación de servicios que estén directamente relacionados con la construcción del activo, por ejemplo, los relativos a los servicios de gestión del proyecto y arquitectos, así como los contratos para la demolición o rehabilitación de activos y la reestructuración del entorno que puede seguir a la demolición de algunos activos. Las fórmulas que se utilizan en los contratos de construcción son variadas, pero para los propósitos de esta NIC se clasifican en contratos de precio fijo y contratos de margen sobre el coste. Algunos contratos de construcción pueden contener características de alguna u otra modalidad. Agrupación y segmentación de los contratos de construcción. Los requisitos contables de esta NIC se aplican por separado para cada contrato de construcción. No obstante, en ciertas circunstancias es necesario aplicar la NIC de forma independiente a los componentes identificables de un contrato único o juntar un grupo de contratos a efecto de su tratamiento contable. Cuando un contrato cubre varios activos, la construcción de cada uno de ellos debe tratarse como un elemento separado. Se han recibido propuestas económicas diferentes para cada activo. Cada activo ha estado sujeto a negociación separada y el constructor y el cliente han tenido la posibilidad de aceptar o rechazar la parte del contrato relativa a cada uno de los activos. Pueden identificarse los ingresos ordinarios y los costos de cada uno. Un grupo de contratos, ya procedan de un cliente o de varios, debe ser tratado como un único contrato de construcción. Esto se hace cuando el grupo de contratos se negocia como un único paquete, cuando los contratos están íntimamente relacionados
que son efectivamente parte de un único proyecto como un margen de beneficios genérico para todos ellos. Los contratos se ejecutan simultáneamente o bien en una secuencia continua. Un contrato puede contemplar la construcción de un activo adicional a lo pactado originalmente, o puede ser modificado para incluir la construcción de tal activo. El activo difiere significativamente en términos de diseño, tecnología o función del activo o activos cubiertos por el contrato original. El precio del activo se negocia sin tener como referencia el precio fijado en el contrato original. Ingresos ordinarios del contrato. Deben comprender el importe inicial acordado en el contrato, cualquier modificación en el trabajo contratado, en la medida que sea probable que resulte en un ingreso. Que sea fiable, los ingresos del contrato se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. Modificación. Se incluyen los ingresos por actividades ordinarias cuando es probable que el cliente apruebe el plan modificado y su cuantía, y si ésta puede ser medida con fiabilidad. Una modificación es una instrucción del cliente para cambiar el alcance del trabajo que se va a ejecutar bajo las condiciones del contrato. Puede llevar a aumentar o disminuir los ingresos originados procedentes del contrato. La modificación se incluye en los ingresos ordinarios del contrato cuando es probable que el cliente apruebe el plan modificado, así como la cuantía de los ingresos ordinarios que surgen de la modificación. La cuantía que se modifica puede ser valorada con suficiente fiabilidad. También una reclamación. Se incluye como ingreso por actividades ordinarias cuando es probable que el cliente acepte la reclamación y el importe del reclamo puede ser medido fiablemente. También una reclamación es una cantidad que el contratista espera cobrar del cliente o de un tercero como reembolso de costes no incluidos en el precio del contrato. Puede surgir cuando el cliente cause retrasos, errores en las especificaciones o el diseño, o bien por una causa de disputas referentes al trabajo incluido en el contrato. Las reclamaciones se incluirán entre los ingresos ordinarios del contrato cuando las negociaciones han alcanzado un avanzado estado de maduración, de tal manera que es probable que el cliente acepte la reclamación. El importe que es probable que acepte el cliente puede ser valorado con suficiente fiabilidad. Costes del contrato. Un contrato de construcción consta de los siguientes costes: los costes que se relacionan directamente con el contrato específico, los costes que se relacionan con la actividad de contratación en general y pueden ser imputados al contrato específico, cualquier otro coste que se pueda cargar al cliente según los términos pactados en el contrato. Los costes que se relacionan directamente con cada contrato específico incluyen costes de mano de obra en el lugar de la construcción, comprendiendo también la supervisión, costes de los materiales usados en la construcción, depreciación de inmovilizado material usado en ejecución del contrato, costes de desplazamiento de los elementos que componen el inmovilizado material desde y hasta la localización de la obra, costes de alquiler del inmovilizado material, costes de diseño y asistencia técnica que estén directamente relacionados con el contrato, costes estimados de los trabajos de rectificación y garantía. Estos incluyen los costos esperados de las garantías y las reclamaciones de terceros. Los anteriores costes pueden disminuirse en la cuantía de cualquier ingreso eventual que no se haya incluido entre los ingresos ordinarios del contrato. Los costes que pueden ser atribuibles a la actividad de contratación en general y pueden ser imputados a cada contrato específico. Dentro de estos se incluyen los seguros,
costes de diseño de asistencia técnica no relacionados directamente con ningún contrato específico, costes indirectos de construcción. Estos costes se distribuyen utilizando métodos sistemáticos y racionales que se aplican de manera uniforme a todos los costes que tienen similares características. Reconocimiento de ingresos ordinarios y gastos. Cuando el resultado de un contrato de construcción pueda ser estimado con suficiente fiabilidad, los ingresos ordinarios y los costos asociados con el mismo deben ser reconocidos en los resultados como tales. Precio fijo en contratos. Cuando se puede medir con confianza los ingresos totales del contrato, es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos derivados del contrato. Tanto los costos que faltan para la terminación del contrato como el grado de realización a la fecha del balance pueden ser valorados con suficiente fiabilidad. Los costos atribuibles al contrato pueden ser claramente identificados y valorados con suficiente fiabilidad, de manera que los costos reales del contrato pueden ser comparados con los estimados previas de los mismos. Margen de costo. Es probable que la empresa obtenga los beneficios económicos derivados del contrato. Los costos atribuibles al contrato, sean o no específicamente reembolsables, pueden ser claramente identificados y valorados de forma fiable. Reconocimiento de ingresos y costos. Los ingresos reconocidos deben ser igual a los costos incurridos si su recuperabilidad es probable. Los costos de los contratos deben ser reconocidos como un gasto en el periodo en el cual fueron incurridos. Reconocimiento de pérdidas estimadas. La cuantía de tales pérdidas se determina si los trabajos del contrato han comenzado o no, el estado de realización de la actividad del contrato, la cantidad de ganancias que se espera obtener en otros contratos siempre que aquellos y no sean tratados como uno solo a efectos contables. Régimen de la actividad de la construcción. Está organizado según su estructura, como el grupo y la clase. Entonces tenemos la actividad en el grupo 451, la clase sería la 4510, que es la preparación del terreno. La 452. Clase 4520, que es la construcción de edificios completos y de partes de edificios, obras de ingeniería civil. Aquí encontramos como toda la relación de actividades que tenemos actualmente para el desarrollo de las actividades de construcción. Bueno, esperamos que haya sido claro el procedimiento de la NIC 11. A todos ustedes, muchas gracias por su atención.